Bien, antes de que surja el problema, decidí hacer un video acerca de operaciones con enteros. Vamos a ver lo siguiente. El conjunto de los números enteros es un conjunto formado por los enteros negativos, los números negativos, pero enteros, o sea, menos 11, menos 12, menos 258, menos 5, menos 1, menos 2, los números enteros negativos, el 0 y los enteros positivos. ¿Bien? Este conjunto es infinito, ¿bien? No tiene ni primer ni último elemento. Ese concepto se supone que ustedes ya lo manejan. ¿Bien? Existe un conjunto de números que integra los negativos, los positivos y el 0. Ahora, nosotros tenemos que recordar cómo se hacían las operaciones con enteros. Porque resulta que nosotros tenemos que tener en cuenta algún par de cuestiones a la hora de realizar operaciones con enteros. Y antes de empezar las operaciones voy a tener que hablar de dos conceptos. Primero, voy a hablar del concepto de valor absoluto. De un número. Y para esto me voy a ayudar de la recta numérica. La recta numérica era una recta orientada porque tiene una flechita donde estoy diciendo que la derecha es hacia la derecha voy a tomar los valores positivos. Voy a marcar el 0 en un lugar arbitrario, yo decido cualquier lado lo voy a poner y luego voy a ir ubicando números tomando en cuenta que voy a respetar para los valores que vaya colocando, voy a respetar la distancia que usé. Por ejemplo, si yo determino que la distancia entre 0 y 1 es 1 centímetro, la distancia entre 1 y 2 va a ser 1 centímetro, entre 2 y 3 1 centímetro y así sucesivamente. A la izquierda del 0, respetando esa distancia, voy a ir colocando los negativos. Acá está el menos 1, acá está el menos 2, acá está el menos 3 y así sucesivamente. Esto yo creo que la mayoría de ustedes lo deben haber visto en algún momento. Yo voy entonces, acá podría continuar con el menos 4, no vayan a pensar que termina en 3, ni mucho menos. Esto continúa, ¿no? Sabemos que los números hacia la derecha son infinitos, hacia la izquierda también van a ser infinitos. La cuestión es que voy a hablar de valor absoluto de un número cuando yo quiera tomar la cantidad de lugares que hay entre el 0 y ese número. Por ejemplo, yo voy a decir que el valor absoluto de 3 es 3 porque el 3 se encuentra a 3 lugares del 0. El valor absoluto de un número se simboliza mediante dos barritas verticales. Y yo voy a decir el valor absoluto de 3 es 3 porque el 3 se encuentra a 1, 2, 3 lugares del 0. Lo importante de este concepto es que si yo tomo en cuenta los lugares, ¿qué sucede por ejemplo con el menos 2? El menos 2 se encuentra a 2 lugares del 0 hacia la izquierda. Pero en realidad cuando yo cuento lugares a mí no me importa si los cuento a la izquierda o a la derecha. Yo estoy contando lugares, entonces el valor absoluto de menos 2 es 2 porque el menos 2 está a 2 lugares del 0. Al igual de que si yo tomara, por ejemplo, menos 5, como el menos 5 está a 5 lugares del 0, el valor absoluto de menos 5 es 5. Hay varias formas de definir el valor absoluto. Yo, por ejemplo, utilizo el concepto de lugares, pero hay otros que dicen que el valor absoluto de un número es el mismo número sin importar el signo, tomando en cuenta que el valor absoluto siempre es un número positivo. Entonces, eso se puede corroborar porque el 3, que es un número positivo, tiene como valor absoluto el 3. El menos 2 tiene el mismo número, pero sin importar el signo, o sea, el signo no se pone y me queda un 2 positivo. El menos 5 lleva el mismo valor, pero sin importar el signo. El concepto es el mismo. La idea es que voy a contar los lugares, no me importa si están a la izquierda o hacia la derecha, así que siempre me va a dar el valor absoluto de un número un valor positivo.
Además de estar asociado a este concepto, hay otro valor, otro concepto importante que ustedes pueden tomar en cuenta, que es el concepto de opuestos, números opuestos. Nosotros vamos a decir que dos números son opuestos cuando uno se encuentra a la misma distancia del cero que el otro, pero tengan signos diferentes. Por ejemplo, menos 2 y 2 son opuestos. Bien, tienen el mismo valor absoluto, pero signos distintos. Lo voy a anotar, valor absoluto, pero signos diferentes. No es que en este momento yo vaya a usar el concepto de números opuestos para lo que vamos a hacer, pero ya que estamos y en visto de que ustedes en algún momento lo pueden llegar a escuchar, hago un paréntesis y hablo de números opuestos y les comento lo que son dos números opuestos. Son dos números que tienen el mismo valor absoluto, pero signos distintos. ¿Bien? ¿Para qué voy a usar el concepto de valor absoluto? Bueno, ahora sí, porque voy a hablar de las operaciones que se hacen con números enteros y voy a decir cómo realizamos las diferentes operaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para realizar la suma, por ejemplo, de dos números enteros, vamos a tener que separar esto en dos grandes casos. Podríamos decir que en tres vamos a ir viendo. Primer caso, caso 1. Los dos números son positivos. Bien, ¿cómo se suman dos números positivos? Y lo sabemos desde primaria. Dos números positivos se suman como nos enseñaron. 3 más 5 da 8 y ya está. Bien. 11 más 9 da 20. Se hace la suma común, la que siempre hicieron hasta el día de la fecha. Caso número 2. Puede ser que los dos números sean negativos. Bien, ¿cómo se realiza una suma de dos números negativos? Bueno, si yo tengo menos 2 y le voy a sumar menos 5, en realidad yo puedo pensar que esto es la suma de dos deudas. A alguien le debo 2, a otra persona le debo 5, entonces sumo mis deudas y obtengo una deuda total de 7. Bien, si voy a sumar dos deudas, al final tengo que tener una deuda más grande. Cuando yo acumule todas mis deudas, mi deuda final debe reflejar que debo más plata que si solamente debiera uno o solamente le debiera otro. De ahí el hecho que yo cuando comencé ahí la idea dije que podía separarlo en dos o tres casos. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos englobar estos dos casos en un solo enunciado, si quisiéramos decir de qué manera nosotros podemos realizar la suma de dos números que fueran positivos o dos números que sean negativos, nosotros vamos a decir que la suma se realiza sumando los valores absolutos y al resultado le pondremos el signo de los sumandos. ¿Bien? Si son dos sumandos positivos, el signo del resultado tiene que ser positivo. Mientras que si son dos términos negativos, el signo del resultado debe ser negativo. Esto yo lo podría haber separado y podría haber escrito: la suma de dos números positivos se realiza sumando los valores absolutos y al resultado poniéndole signo positivo.
Y luego escribir lo mismo cuando los dos números sean negativos y decir, se suman los valores absolutos y al resultado se le pone signo negativo. Por eso dije, esto se puede juntar en una sola expresión que englobe a los dos, o se puede separar en dos expresiones. Quiero que la idea quede, de que en realidad acá lo que estoy haciendo es, sumando los valores absolutos, hago la misma operación, y luego a la hora de ponerle el signo al resultado, tengo en cuenta de qué estaba sumando. Si sumaba dos negativos, el resultado va a ser negativo. Si sumaba dos positivos, el resultado va a ser positivo. Lo interesante es el caso número 3. El caso número 3 es un número es positivo y el otro es negativo. Yo digo interesante y siempre tengo algún alumno que me dice eso no tiene nada interesante. Bueno, a ver, es lo que en realidad plantea un desafío nuevo o lo que no se hace de una manera tan directa. En el caso número 3, en el que un número sea negativo y el otro sea positivo, la suma no se realiza de manera común. De hecho, la suma de dos números que son uno positivo y otro negativo se realiza restando los valores absolutos. Entonces, se realiza restando los valores absolutos. Voy a escribir VA, valores absolutos, y al resultado le voy a poner el signo del número con mayor valor absoluto. Y de acá es la importancia de que yo primero haya definido valor absoluto. Porque yo necesito entender bien el concepto de valor absoluto para poder realizar la suma para cuando los números son negativos o cuando uno es negativo y el otro es positivo. Aquí, primero tengo que pensar que esto se hace mediante una resta. Así que menos 3 más 2 se hace restando. Y la resta se realiza como siempre la hemos hecho. El número más grande, el que tiene mayor valor absoluto, siempre va a ir arriba y el que tiene menor valor absoluto siempre va a ir abajo. Bien, en este caso el resultado me da 1. Y luego me voy a fijar en el signo del número con mayor valor absoluto para decidir cuál es el signo que tiene que tener el resultado. Entre estos dos, ¿qué número tiene mayor valor absoluto? Bueno, este tiene valor absoluto 3. Y este tiene valor absoluto 2. Así que el más grande es este. ¿Y qué signo tiene? Negativo. Por lo tanto, el resultado es negativo. Pensemos en el concepto de deuda. Si yo debo 3 pesos y pago 2, quedo debiendo 1. ¿Bien? La idea es que si yo tengo una deuda mayor que el dinero que tengo, y razonablemente voy a quedar debiendo. Nunca voy a tener un sobrante. Quiero tomarme un minuto para hablar de algún ejemplo más de esto, para dejar en claro algunas cuestiones, para que no vaya a haber algunos errores, o por lo menos para poder subsanar algunos problemas que uno se puede encontrar cuando realiza suma con enteros. Por ejemplo, yo aquí puse el más grande primero, pero yo podría haber puesto menos 3 o menos 8, voy a cambiar los números, más 21. Nuevamente este es un negativo, este es un positivo. Bien, estoy sumando un número positivo y uno negativo. Sin embargo, como yo dije, a la hora esto se hace restando los valores absolutos, así que voy a restar los valores absolutos, pero por más que el 21 está en segundo lugar, la resta se hace el número con mayor valor absoluto arriba, el número con menor valor absoluto abajo. Si no, 8 menos 21 no se puede hacer. Recuerden que la resta tiene una restricción que es que no se le pueden sacar cantidades, digamos, no se pueden sacar más de lo que un número tiene. Entonces no hay una forma de hacer una resta poniendo el 8 arriba.
La resta a mano se hace con el número más grande, el número que tiene mayor valor absoluto arriba, y el número que tiene menor valor absoluto abajo. Bueno, esto es 8, 9, 10, 11, 3, 13. El resultado es 13. Ahora, ¿qué signo debe llevar? Me fijo en los dos sumandos. El menos 8 tiene valor absoluto 8, el 21 tiene valor absoluto 21, así que el mayor valor absoluto lo tiene el positivo, el resultado es positivo. En cuanto a deudas, si debo 8 y tengo 21, pago mi deuda y me sobran 13. Me sobran 13. Esa es la idea. Concepto importante. ¿Cambia en algo que yo escriba, por ejemplo, 16 más menos 5? O sea, que el número negativo no sea el primero, sino que sea el segundo. No. Recuerden que la suma, la adición, como operación, es conmutativa. O sea, el orden de los sumandos no cambia el resultado. Que yo ponga a los términos de la suma en un orden o en el otro orden, no le cambia el resultado. Así que, si el primero es positivo y el segundo es negativo, a mí en realidad no me cambia este procedimiento. Yo nuevamente voy a plantear una resta donde voy a hacer 16 menos 5, que me va a dar 11. Voy a poner el resultado 11 y luego me voy a fijar en los valores absolutos. Voy a decidir que el 16 es el que tiene mayor valor absoluto y por lo tanto el resultado de la suma tiene que ser un positivo. Nada más. Esta misma expresión se podía haber escrito como menos 5 más 16 y obviamente que me tenía que dar el mismo resultado. Así que no importa si el primer número es el positivo o el primer número es negativo. No es eso lo importante. Acá está lo que ustedes deben tener en cuenta a la hora de realizar sumas con enteros. Lo importante es que la suma de enteros, la operación en realidad, por más que es una suma, lo que uno hace para solucionar esa suma es una resta. ¿Y la resta de qué? De los valores absolutos de esos números. Y luego al resultado le debe poner el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Con eso ya tenemos pronto lo que es la suma de dos enteros.